Hola, hermanos, a todos los que están en casita. Mandamos un afectuoso saludo desde acá de Monterrey, Nuevo León, esperando que todos se encuentren perfectamente bien y que pasemos todos juntos un feliz sábado. Vamos a darle una mirada y un recordatorio al pasado de Israel. Recordando y viendo el pasado de Israel, nos dan las fuerzas para seguir luchando y viendo hacia el futuro, con ojos espirituales, como se nos exhortó en la fiesta de tabernáculos, con ojos espirituales. Hay personas que comentan que leer el Antiguo Testamento les produce sueño, que no lo pueden entender, que hay mucho derramamiento de sangre, muchas guerras. Y es ahí donde las personas no procuran leer el Antiguo Testamento, no lo pueden entender. Pero para nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, Romanos 15:4. Dios le dijo a Israel en Éxodo 19, 5 y 6, yo voy a dar lectura, hermanos, ustedes nada más por favor estén atentos. Éxodo 19, voy a dar lectura al versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y pasamos al versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios llamó al pueblo de Israel para que fuera una nación diferente a las demás, que fuera un ejemplo a seguir. Si obedecieren, tendrían los beneficios de vivir libres de enfermedades, sus cosechas serían abundantes, sus ejércitos saldrían victoriosos en las batallas, una completa seguridad de Dios. Dios se mostró como un padre compasivo y misericordioso, como una madre a la vez amorosa que les da la vida, pero ellos se rebelaron una y otra vez, y Dios se le agotó la paciencia. Dice el salmista, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Salmo 78:8. Dios le dijo también a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no oiré. Completamente desamparado el pueblo de Israel, y son palabras muy fuertes las que Dios determina para ellos por la desobediencia. Y el título de este sermoncillo, hermanos, dice consecuencias por la desobediencia. Leíamos, hermanos, por allí que Dios les había hecho una grande promesa con referente a reyes y sacerdotes, y es una promesa que sigue vigente para hoy en día para nosotros, y la podemos ver ahí en Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10, una profecía de la cual nosotros estamos luchando continuamente para llegar a ese anhelado reino y estar como reyes y sacerdotes. Así es que es una promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, pero que sigue vigente para nosotros, hermanos. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Repito, el título de este sermoncillo, consecuencias por la desobediencia a Dios. Dios esperaba una obediencia basada en el amor, como les dijo en Deuteronomio 5, Deuteronomio 6, verso 5. Ahí sí me pueden acompañar, por favor, para juntos compartir esta escritura. En Deuteronomio 6, verso 5. Si ya están allí, mis hermanos,
la palabra de Dios dice, y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nunca captaron ese amor por Dios. Rebeldes habéis sido al Eterno desde el día que os conozco. Dios lo dice en Deuteronomio 9:24. Rebeldes, fueron rebeldes, quejosos y olvidadizos. Hay varios ejemplos, hermanos, que quiero yo compartir con ustedes, donde podemos ver allí a Dios, pues muy severo con relación a su palabra, con relación a la manera que el pueblo estaba sirviéndole a él. Y eso fue por la desobediencia, a pesar de que era un pueblo muy querido por Dios. Y estos ejemplos que voy a llevar a cabo, hermanos, tal vez estén allí olvidados o tal vez no los recordemos, porque pues estando en el Antiguo Testamento muchas de las veces nosotros también nos fijamos en el Nuevo Testamento, pero allí están, hermanos, estas escrituras para enseñanza para nosotros. Y yo quiero dar lectura a estos capítulos y voy a hacer mención también de varios versículos, pero la idea es, hermanos, que también ustedes, por favor, tomen, anoten el número del capítulo y lo pueden leer después en sus casas, porque sí hay mucha enseñanza en estos capítulos. Tomemos en cuenta que Dios es veraz. Él dice y será hecho, de acuerdo a lo que dice el salmista en Salmos 33:9. Voy a dar lectura en este primer capítulo que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Y antes de dar lectura a los versículos, hermanos, quiero darles una pequeña explicación del contenido de este capítulo, resumiéndolo, claro, para no hacer mucho tiempo. En este ejemplo, Dios mandó a un profeta llamado varón de Dios, para que amonestara al rey Jeroboam por quemar incienso a dioses extraños, y por mandato del Eterno, el varón de Dios clamó lo que pasaría en el lugar donde quemaban el incienso. Y viendo el rey lo que el varón de Dios estaba proclamando o estaba diciendo, este rey se enojó porque él vio que la palabra de Dios se estaba cumpliendo a la vista de todo lo malo que él estaba haciendo. Levantó la mano para protestar, dijo, detengan a pero hermanos, donde él quiso levantar su mano se le quedó extendida, paralizada completamente. Eso le llamó mucho la atención al rey Jeroboam, tanto así que le pidió de favor, lo quería él que clamara a Dios por él para que su mano fuera restaurada. Y el varón de Dios oró a Dios y su mano fue restaurada. Hermanos, aquí podemos ver la misericordia de Dios. A pesar de que este rey estaba haciendo todo lo malo, Dios tuvo misericordia y le restauró ese brazo. Hermanos, aquí vamos a dar lectura, porque las órdenes que Dios le dio al varón de Dios, Dios sabía. Él conocía el corazón del hombre, conocía el corazón del rey Jeroboam, y Dios le hizo una advertencia al varón de Dios, porque seguramente Dios sabía que este rey lo iba a invitar a su casa, y le dio órdenes precisas diciendo que no comiera pan, ni bebiera agua, ni regreses por el mismo camino por donde fueres. Pero
Hermanos, nosotros podemos ver que Satanás no duerme Satanás, siempre anda como león rugiente a quien devorar. Y fue engañado este varón de Dios, y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Ustedes me acompañan, por favor, ahí donde están, hermanos. Yo voy a dar lectura en Primera de Reyes, en el capítulo 13, voy a iniciar con el verso 9. Y dice la palabra: porque así me está ordenado por palabra del Eterno, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Verso 18. Y el otro, este otro se está refiriendo, hermanos, al profeta del rey Roboam. Este era un profeta que estaba a su servicio de él. Entonces sigo con la lectura. Le dijo: yo soy también profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Eterno, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Verso 19. Entonces volvió con él a su casa y comió pan y bebió agua y regresó por el mismo camino que llegó. Verso 21. Por cuanto has sido rebelde al mandato del Eterno y no guardaste el mandamiento que el Eterno tu Dios te había prescrito, morirás. Verso 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león junto al cuerpo. Por la misericordia de Dios tan grande, este varón de Dios no fue comido por el león. El león se quedó allí, hermanos, y gracias a un hombre que pasó por allí, yo me acordé por el buen samaritano, y le dio sepultura. Pero el punto aquí es, hermanos, la desobediencia. Hay cosas que las podemos ver nosotros tan significativas que dice uno, no recibas presente, no comas comida, no bebas agua, pero es Dios el que estaba señalando lo que iba a suceder allí. Y este varón de Dios, antes de dejarse engañar, porque se dejó engañar debido a que este profeta le engañó, dijo, porque un ángel me ha dicho, y fue una gran mentira que le costó la vida. Este profeta de Dios debió haber considerado a Dios, y Dios ya le había prescrito exactamente lo que él debería de hacer, mas no lo hizo. Y ahí queda una enseñanza para nosotros. El engaño es sobre todas las cosas. El engaño fue lo que utilizó esta persona para convencer a este varón de Dios. El engaño es un arma, así como fue un arma mortal para este varón de Dios, el engaño también puede ser una arma mortal para nosotros. ¿Y por qué mortal, hermanos? Yo, acordándome también de los jóvenes que ahorita están luchando para salir adelante, y ojo con esto, porque leemos en Proverbios 1:10 una exhortación principalmente para los jóvenes hoy en día. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros. No lo hagas, no vayas. A veces son invitaciones que les pueden hacer, pues que vamos a una disco, que te invitamos, al cabo nada más vamos a bailar, pero ya estando ahí, a veces los jaibolitos o las bebidas, qué sé yo, hay tantas cosas que el enemigo de nuestras almas nos induce a través del engaño, personas que para ellos no significa mucho el servir a Dios, pero ahí es donde nosotros debemos de tener muchísimo cuidado por el engaño. Y recordando también ahí lo que esta persona hizo mención de que un ángel me dijo que vinieras conmigo. Y recordando lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, si nosotros o un ángel del cielo
anunciar otro evangelio diferente, sea anatema, sea anatema. Es una enseñanza para nosotros. Yo escuchaba yo el sábado en el sermoncillo que se nos dio. Allí se hablaba acerca de que nosotros debemos de hacer lo que hacen los de Berea, consultar las escrituras, escudriñar las escrituras para no ser engañados. Y allí es donde debemos de tener nosotros muchísimo cuidado. Si alguien nos dice otras cosas que no van acorde a la enseñanza que nosotros tenemos. Ese es el ejemplo primero que estoy presentando para que nosotros estemos apercibidos acerca del engaño. En Números, en el capítulo 15, hermanos, allí va a haber otro ejemplo que voy a llevar a cabo, que se encuentra en Números 15. Números 15 también, sería bueno que lo anotasen por favor por allí. En este ejemplo yo voy a dar lectura en la Biblia al día. Biblia al día. Voy a estar leyendo en el verso 30 de Números 15. La palabra de Dios dice, pero si alguien deliberadamente comete un pecado, sea israelita o extranjero, está blasfemando contra el Eterno y será cortado de en medio de su pueblo. Verso 31. Ha despreciado el mandamiento del Eterno y deliberadamente ha dejado de obedecer su ley. Deberá ser ejecutado a causa de su pecado. Suenan fuertes las palabras, pero es Dios, vuelvo a repetir, es Dios quien está diciendo, es Dios el que está dando la sentencia, es Dios el que nos está también instruyendo a nosotros. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4, en el verso 17, yo le doy lectura también a hermanos, ustedes por favor ahí nada más pongan atención. Y dice así, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Este mandamiento implica hacer todo lo agradable a Dios. No mentir, no chismear, no murmurar. Son palabras, son acciones, son obras que las personas constantemente están haciendo, como dice en el versículo, deliberadamente. Son obras, son acciones que son muy perjudicales. El chisme, por ejemplo, ese divide completamente a las personas, quita la paz. Hay división y quita la paz. Entonces, pues lo bueno sería, pues no hacerlo, como dice ahí en Santiago, no hacerlo. Y eso también queda ahí como una enseñanza para nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Sabemos que este tipo de obras también son las que vienen por allá, que nos hablan en Gálatas, en el capítulo 5, son parte de las obras de la carne que Dios dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Ahí está la enseñanza para nosotros, hermanos. Vamos a ver este otro ejemplo que se encuentra también ahí mismo en el capítulo de Números, capítulo 15. También voy a dar lectura en la Biblia al día. Y voy a estar dando lectura del versículo 32 al 36. Y en el verso 32, la palabra de Dios dice, un día estando el pueblo de Israel en el desierto, uno de ellos fue sorprendido recogiendo leña en el día de reposo. Verso 33, fue arrestado y llevado delante de Moisés, Aarón y los demás jueces. Verso 34,
Lo encerraron hasta que pudiesen saber la decisión del Eterno acerca de ello. Verso 35. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ese hombre debe de morir. Todo el pueblo apedréalo fuera del campamento hasta morir. Y en el verso 36, así se cumplió la orden del Eterno. Son palabras, vuelvo a repetir, son palabras muy fuertes, son decisiones determinantes, pero es Dios el que está hablando y es el Dios el que está sentenciando el acto. Al parecer, este caso era el primer caso, porque podemos ver que allí no sabían qué hacer con la persona esta y no sabían cómo, pues sí, cómo harían con él y tuvieron que consultar con el Eterno para que él determinara el caso. Pero, hermanos, algo que con referente a este día de reposo, nosotros todos sabemos, las escrituras nos lo muestran a través del peregrinaje del pueblo de Israel, una tras otra, de alguna manera u otra, venían violando el día de reposo. Y yo quiero que retomemos estas palabras del profeta Nehemías, que se encuentran en el capítulo 13. Allí también, hermanos, si quieren ustedes acompañarme, por favor, porque sí es muy importante que queden en nuestras mentes estos versículos que voy a dar lectura. Nehemías en el capítulo 13. Ahí vamos a estar viendo nada más dos versículos, pero hay mucha enseñanza ahí. Ahorita damos lectura. Verso 18. Y esta versión también está al día, hermanos. Varios ejemplos los utilicé en esta versión porque como que están más claritos, la palabra está más claro, pues sí, el ejemplo, vaya. Verso 18 dice, no bastó que nuestros padres hicieran esto para que Dios enviara las calamidades que vinieron sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Ustedes están acrecentando la ira de Dios sobre todo Israel al permitir que el día de reposo sea profanado de esta manera. Al parecer no eran todos, hermano, eran algunas personas que estaban infringiendo allí el día sábado. En el versículo 19 dice Nehemías, ordené que se cerraran las puertas de la ciudad a la caída de la tarde el día viernes y que no se abrieran hasta que hubiere pasado el día de reposo. Además, envié a algunos de mis siervos para que vigilaran las puertas, de modo que ninguna mercadería pudiera ser introducida en la ciudad en el día de reposo. En este ejemplo, hermanos, Nehemías reprendió fuertemente tanto al pueblo de Israel, que estaban constantemente introduciendo cargas en días de reposo. Recibían dentro de Jerusalén, recibían a los vendedores. Tanto así que Nehemías, hermanos, los reprendió duramente a los vendedores y los sentenció que si ellos volvían a estar introduciendo en días de reposo, iban a ser arrestados. Y gracias a ese reclamo, a esa manera de hablar de Nehemías, los vendedores jamás volvieron a entrar allí. Pero Jeremías se ofendió bastante con el pueblo de Dios, hermanos. Les dio una instrucción, pero precisa, al grado de que, noten ustedes, el viernes, antes de caer el sol, cerraron las puertas, cerraron completamente las puertas. Nadie entraba, nadie salía. ¿Cuál es la enseñanza que nos queda a nosotros aquí, hermanos? Que el día de reposo nosotros sabemos que lo iniciamos antes de que se ponga el sol el día viernes. Para el día viernes debemos estar en casita. Cuidado, porque a veces pues las personas que salen ya tarde de sus trabajos, a lo mejor les está tomando el viernes, o sea, ya el día de reposo en el camino, qué sé yo, no sé.
Yo recuerdo en mi caso que yo tenía que pedir la salida a las 5 de la tarde para poder estar en casa antes de que el sol se ocultara. Y me estoy refiriendo a este caso de invierno, que es cuando el sol ya se pone más temprano. En el verano no, pues sale uno a las 7 y todavía con el sol encima. Pero en esta fecha de invierno, el sol se oculta más temprano y ya para las 6:30 ya empieza a oscurecer. Entonces, pues nada más la advertencia allí, hermanos, que tengamos cuidado en este aspecto. Ahora, el sábado es un sábado de prueba, hermanos. Esto está completamente, pero bien, digamos, como aplicado o no sé cómo, la palabra cómo utilizarla, pero es un mandamiento de prueba. Y yo quiero hacer algo acerca de un pastor, porque yo estaba, antes que nosotros viniéramos al conocimiento de Dios, estando yo en San Antonio, allí leí una revista de la iglesia, no recuerdo si qué nombre era en ese entonces. Estoy hablando en el 2000, en el año 2000, estuve en San Antonio. Yo leí esa revista acerca de la fe, acerca del sábado. Y me recuerdo que mi cuñado me dijo, llévatela para que la sigas leyendo. Dice, y te voy a enviar el folleto del sábado también para que lo estudies. Y así fue, hermano. Yo me interesé, no sé, me llamó la atención y empecé a leer el folleto. Yo creo que duré como unos 2 meses aproximadamente, porque no lo leí de inmediato, sino que estuve leyéndolo y viendo las escrituras y estudiando y compartiéndolo con Panchita para que los dos estuviéramos allí al tanto. Y llegó el momento, hermanos, que yo entendí verdaderamente que era el sábado y no el domingo. Yo estaba con los pentecostales en ese entonces y yo para esas fechas yo ya tenía como algunos 14 años o 12 años, pero sí ya tenía bastante tiempo y teníamos muy buena relación ahí con el pastor de la iglesia y todo, pero pues ya una vez que entendimos que era el sábado, yo recuerdo las palabras de Panchita. Me dice, bueno, ya entendimos el sábado y ahora ¿qué vamos a hacer? Le dije, pues ¿qué vamos a hacer, Panchita? Vamos a renunciar primeramente aquí al domingo. Al domingo hay que hablar con el hermano Noé, era el nombre del pastor en ese entonces y sigue siendo todavía aún. Entonces, pues invitamos al hermano Noé a nuestra casa a cenar y todo, y ahí estuvimos compartiendo la palabra y pues ahí tuve que decirle, hermano, nos vamos a retirar de la iglesia. Pero ¿cómo, hermano? ¿Qué? Se puso así coloradito porque es güerito él y no, sí, hermano, pero espéreme, deja explicarle, no hay ningún problema con la congregación, con usted, no. Este es un problema de doctrina, le dije en ese entonces. ¿Cómo de doctrina? Sí, hermano, es que no es el domingo. Para adorar a Dios es el sábado. Y déjeme decirle, y empezamos nosotros, yo empecé a mostrarle al hermano, y él me quería rebatir las escrituras, pero él como que sí las estaba entendiendo, porque yo seguí constantemente diciéndole, no, hermano, pues es que mire que los apóstoles predicaban en la sinagoga en día de reposo. Sí, hermano, pero era para los judíos. No, hermano, permítame decirle que si usted lee en el libro de los Hechos, ahí va a encontrar que también estaban los gentiles, y los gentiles son los que más pedían escuchar la palabra de Dios, y nosotros estamos aquí como gentiles igualmente, hermanos, en ese entonces. Así es de que era el día de reposo realmente cuando ellos se congregaban. Dije, ahora Jesús, la costumbre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice que él acostumbraba a ir a las sinagogas todos los días de reposo. Dice, ay, mi hermano, pero él era judío y era para los judíos. Hermano, le dije, déjeme decirle, él era Dios. En ese entonces yo le dije, era Dios y sigue siendo Dios, hermano. Y él iba a las sinagogas para dar lectura en día de reposo. Y así seguimos, hermano,
platicando y él, yo lo veía que ya no hallaba ni qué salir, pero era la palabra de Dios la que yo sentía que lo estaba encerrando, porque llegó el momento en que yo le dije, hermano Noé, dígame una cosa sinceramente, de todo lo que hemos estado viendo, ¿es el sábado o es el domingo? No, hermano, es el sábado. Pero imagínese, si yo predico el sábado, usted sabe que todos trabajan el sábado y la mayoría usted los conoce, tienen sus negocios, hermano, y usted sabe que ellos ganan muy buen dinero, tienen muy buenas ventas los sábados. Si yo predico el sábado se me van todos y luego ¿qué hago? Y yo ya, hermanos, ahí fue lo último que le dije, bueno, hermano, a mí lo que me importaba era realmente que usted me entendiera y que entendiera sobre todo que es el sábado y no es el domingo. Yo le agradezco a mi hermano pues que sí, que me diga que es el sábado y pues ese es lo que nosotros queríamos decir. Y entonces, hermanos, yo les decía ahorita que es de prueba el sábado y ahí yo lo pude comprobar, porque pude comprobar que para el hermano Noé como pastor, pues no era tan significativo. Lo significativo para él era el dinero que le estaba quedando. Y allí podemos ver nosotros. Pues como vuelvo a repetir, como nos estaba diciendo en el sermoncillo del sábado, somos engañados. Nosotros estábamos engañados con relación al domingo. Y así es, hermanos, tenemos que escudriñar las escrituras. Dios nos dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Así de que hay que estar conscientes nosotros de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El sábado es un día para Dios, es de Dios y para Dios. Yo en lo personal, yo entiendo que es el día completo de 24 horas, desde que se pone el sol hasta que termina. Y pues que Dios nos ayude, hermanos. Yo no trato de hacer otra cosa más que verlo a la luz de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, mis hermanos, ya vimos que la mayoría de los israelitas no entraron a la tierra prometida y perdieron un tiempo de paz y felicidad en la tierra que fluye leche y miel, como les dijo el eterno Dios. Y fue todo, hermanos, pues como lo vimos a través de la desobediencia. Y esta enseñanza, vuelvo a repetir, y no porque yo lo diga, sino que el apóstol Pablo es el que nos sigue insistiendo. Y aquí cabría la pregunta de poner la pregunta, ¿cuál sería para este tiempo la idolatría? Y esta pregunta, pues la vamos a ver que nos la conteste, la palabra de Dios. Nosotros, el apóstol Pablo, sabemos que él tiene varias escrituras que nos hablan al respecto y yo quisiera empezar con estas escrituras que se encuentran en Efesios capítulo 5. Ahí nos va a contestar la pregunta el apóstol Pablo. Y voy a sigo con la Biblia al día, hermanos. Versión Biblia al día en Efesios capítulo 5. Voy a estar dando lectura al verso 5 y al verso 6. Verso 5. Sepan esto, jamás tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios el que anda con inmoralidades, impurezas o avaricia. Ser avaro es lo mismo que ser idólatra, pues el avaro ama los bienes terrenales más que a Dios. Otra de las obras de la carne, hermanos, la avaricia. Y como dice la escritura, ser avaro es lo mismo que ser idólatra. Entonces aquí vamos al verso 6.
verso 6, y es interesante lo del verso 6, y esto ya vamos finalizando aquí, pero vamos con el verso 6. No se dejen engañar por los que tratan de excusar estos pecados, porque terrible es el castigo que les espera. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en 1 Corintios, capítulo 10, y allí voy a estar dando lectura al verso 1, verso 6, verso 7, verso 10, verso 11 y verso 11, ¿sí? Voy a estar dando lectura para ir comparando estas palabras que nos dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 10, voy a dar lectura al versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está otra palabra de las obras de la carne, la codicia. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros. Están escritas para amonestarnos a nosotros. Son palabras del apóstol Pablo. Y vuelvo a repetir, ¿por qué hago también mucho hincapié en las obras de la carne, hermanos? Porque estas palabras o estas actitudes o cosas de la carne son muy perjudiciales y muchas de las veces no las tomamos muy en cuenta. Inclusive, pues yo veo que a veces en los sermones no se hablan específicamente sobre estas, y Satanás es bien sagaz, hermanos, es muy sagaz Satanás, y sabemos que, vuelvo a repetir, que tanto la mentira como el chisme, como la calumnia, son dañinas para nosotros y para las demás personas. Y ese es, por eso hago hincapié, hermanos, en estas cosas. Y ya para ir terminando, en Romanos 8, voy a dar lectura también en el verso 6, 9, 13 y 14. Romanos 8. Ahí sí me quieren acompañar, si es de la Reina Valera. Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 13. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Repito, hacéis morir las obras de la carne. Viviréis. Esta es la meta, hermanos. Esta es la meta que nosotros estamos siguiendo.
viviendo en el Espíritu para poder nosotros vencer las obras de la carne. En el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos de Dios. Y termino, hermanos, con la última escritura que se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Por favor, acompáñenme. Esta escritura, hermanos, es muy vital. Es muy vital porque ahí nos da el ingrediente para que nosotros podamos vencer todas estas malas actitudes. 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un cambio de mentalidad completamente. Tenemos que tener el autodominio de todas estas cosas, el autocontrol de nosotros. Así es de que, mis hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos siga protegiendo, que nos siga ayudando sobre todas las cosas, para que nosotros sigamos firmes en este camino que Dios nos ha brindado. Y esperemos, hermanos, que todos podamos estar o seguir estando en casa, porque es el deseo de Dios que todos nos estemos ahorita cuidando de todos estos acontecimientos que hemos estado pasando, pero a la vez, hermanos, podemos meditar, podemos escudriñar las escrituras y sobre todas las cosas podemos estar en oración con nuestro Dios para que Dios nos siga protegiendo. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz sábado.